Este es tu devocional en casa, una oportunidad para leer y orar con la palabra de Dios. Temprano yo te buscaré. Saludos. Muchas cosas se pueden decir de Medellín, que tiene un clima maravilloso, que los paisas son muy amables y hospitalarios, que ha sido una ciudad que está resurgiendo de sus cenizas. Pero especialmente decimos que desde Medellín emitimos el devocional en casa. Muchas gracias por seguirnos. Recibimos reportes de muchas ciudades y países del mundo que nos cuentan, que nos acompañan cada día en este devocional. Y en 4 días vamos a hacer una renovación muy especial y queremos que seas parte de la renovación de tu devocional en casa. Nos vemos. Saludos muy cordiales desde acá, de la ciudad de Medellín, Colombia, para quienes muy amablemente se sintonizan con el devocional en casa desde otros lugares del planeta. Que el Señor los bendiga. Es una alegría muy grande saber que desde esta tierra de Medellín, que en un par de décadas atrás sufrió de manera tan brutal la violencia y todavía sufre de muchas otras cosas, pero que es una ciudad donde por la bendición y la misericordia del Señor se ven cosas muy buenas pasando, la gente viene a esta ciudad y si usted, amigo o amiga, ha participado en algún viaje turístico, descanso de trabajo a esta ciudad. Bueno, y los que recibimos la palabra del Señor cada mañana y durante cada día de parte del devocional en casa, que emitimos desde acá, desde la comunidad cristiana El Redil de El Estadio. No es que el Redil se reúne en el estadio, sino que está en un sector que en la ciudad de Medellín es conocido como el sector de El Estadio, el estadio de fútbol, famoso por sus muy brillantes y admirables equipos de este deporte tan popular. Bueno, también quiero contarles, para comenzar este devocional un poco diferente, que el devocional en casa es una estrategia que busca animar y estimular la vida devocional de todos los creyentes y también de los no creyentes que a través de este medio virtual quieren compartir y darnos el privilegio de llegar a sus casas, a sus trabajos. Nos encanta cuando nos llegan reportes de otras ciudades, también desde esta ciudad, y contándonos particularmente que han compartido el link de este devocional con familiares o amigos, y eso pues nos llena de mucha alegría. Quiero también contarles que el devocional en casa busca también de manera muy especial ubicarse en un aspecto, digamos que podríamos decir único, de esta cantidad de recursos que aparecen en el mundo digital. Y es que contamos con la característica de que en este devocional compartimos muchos hermanos y hermanas. No hay aquí un especialista en el devocional que viene a decirnos de su experiencia y de su experticia en el estudio bíblico, sino hermanos y hermanas común y corrientes, de ciudadanos de a pie, como decimos, pero que han sido visitados por la misericordia de Dios en Cristo, salvos por la gracia, y que nos van contando cómo estudian las Escrituras y cómo se aferran a la verdad, como nos dice el libro de Filipenses en su capítulo 2, caminando diariamente en la obediencia de los discípulos del Señor. Entonces, a veces decimos que lo más bello de este devocional en casa es que es la iglesia hablándole a la iglesia. Hermanos que son miembros de nuestra comunidad y que muy generosamente ocupan su tiempo en prepararse y compartir el devocional en casa. Bueno, este era un pequeño comentario que quiero hacer particularmente porque quien les habla, Diego Cardona, soy uno de los pastores que sirve en esta congregación y quería contarles eso, ya que nos acompañan con frecuencia en el devocional. Bueno, vamos a la palabra de Dios. Nuestro texto de hoy, Primera de Timoteo, capítulo 2, versos 5 y 6. El 5 y 6 del capítulo 2 de Primera de Timoteo. Dice así la palabra del Señor. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. Este testimonio Dios lo ha dado a su debido tiempo, y para proclamarlo me nombró heraldo y apóstol. Digo la verdad, no miento.
Dios me hizo maestro de los gentiles para enseñarles la verdadera fe. En esa lectura añadí el verso número 7. Disfrutemos, recibamos, edifiquémonos con esta canción que sigue, preparándonos así para nuestro devocional en casa. Fuiste tú quien me enseñó a mirar con otros ojos, a descubrir el valor infinito de los otros. Fuiste tú quien me mostró que la vida se comparte, que vivir para sí mismo es perder la mejor parte. Fuiste tú. Fuiste tú, al venir a vivir aquí en medio de nosotros, al tocar con amor a los que estábamos rotos, al sentir y reír con esos niños traviesos, al morir tú por mí, cual ladrón en un madero. Fuiste tú quien me enseñó que la dignidad humana es del todo inalienable. No se pierde, no se gana, y que no hay piedad que valga, que la religión no cuenta si en el rostro de los otros tu propio rostro no encuentras. Al venir a vivir. Bueno, en este verso se establece uno de los elementos cruciales de la cosmovisión, de la manera de ver que nos enseñan las Sagradas Escrituras. Hay otras maneras de ver el mundo diferente a la cristiana. Los cristianos, debido a la revelación de Dios en la Biblia y en Jesucristo, proclamamos sin vergüenza que esta es la manera correcta de ver la realidad. Por supuesto, respetamos otras maneras de ver y dialogamos, debatimos cordialmente con aquellos que quieran presentarnos sus otras maneras de ver. Pablo introduce este elemento de la cosmovisión cristiana, de la manera de ver la realidad, con esta afirmación que es sobradamente teológica y doctrinal. Hay un solo Dios verdadero y un solo revelador y mediador fundamental de Dios, que es nuestro Señor Jesucristo, Dios hecho hombre, nacido de María Virgen, proclamado por los profetas, que vivió una vida santa delante de Dios y de los hombres, que entregó su vida de manera vicaria para pagar por el pecado de su pueblo, que resucitó al tercer día, que ascendió y que vendrá por segunda vez. Por supuesto, entendemos que quien nos escucha y no comparte esta cosmovisión, esta forma de ver la realidad, se le va a resultar atrevida, y quizás algunos directamente va a decir que en absoluto es una locura. San Pablo no negó esa realidad de que si nos ubicáramos en un espacio diferente a la fe, muy bien podríamos considerar que esto es una locura. Es la locura del Evangelio, de la cual nosotros no nos avergonzamos porque es poder de Dios para salvación. Bueno, en nuestra primera palabrita del devocional, que es confesión, nosotros vamos a reconocer un aspecto aquí que nos ayuda a arrepentirnos, a reconocer nuestros pecados ante Dios. Y es que aquí San Pablo, de manera inspirada por el Espíritu Santo, pero muy directa, clara, vertebral, vertical,
Dice que hay un solo mediador. Entonces nosotros no podemos permitir que en medio de nuestra relación con Dios se establezca en una manera, digamos, determinante o fundante una institución, un santo, una virgen, un pastor, una iglesia, un milagro. El único mediador entre Dios y los hombres es nuestro Señor Jesucristo. El único camino, verdad y vida. Pero es que precisamente cuando leemos cosas así en la palabra nos damos cuenta que hemos dejado de seguir a Dios porque un pastor nos hizo o nos dejó de hacer, o porque una iglesia es o no debe ser así o asá, porque mi tradición familiar, porque mis intereses personales, etcétera, etcétera. Así que el Señor aquí nos dice, no permitas que en tu fe haya otro mediador. Por mediador indica aquel que establece una relación pactual. El pacto, la relación, la alianza que se establece entre Dios y los hombres, solo puede ser mediada por el Dios hombre, nuestro amado Señor Jesucristo, el único que fue a la cruz por ti y por mí. Pidamos perdón al Señor por esta tendencia pecaminosa en nosotros a poner otras mediaciones, llámense iglesias, pastores santos, profetas, milagros, experiencias, sentimientos religiosos, y digámosle que nuestra fe quiere ser sencilla y sincera, mediada solo por la persona de Jesús. Padre, para muchos de los que hacemos el devocional hoy, reconocemos que la presencia de padres en nuestra vida, de experiencias, de iglesias, es importante, pero muchas veces ha tomado un lugar más preponderante de lo que debe ser y a veces ha desplazado la centralidad de nuestro amado Señor. Que no hay relación más importante y determinante, que cada día, en cada momento debemos procurar amar a Jesucristo, contemplar a Jesucristo, asir a Jesucristo, como nos dice San Pablo en Filipenses 3. Perdónanos, Señor, porque a veces dejamos de seguirte o de obedecerte por una persona, por una cosa, por una situación o experiencia, poniendo estas cosas como mediador entre nosotros y tú, Señor. Tú nos has dado el mejor mediador, el mejor puente, el mejor pacto, la mejor ligadura, la mejor forma de acercarnos, el camino nuevo y vivo, la persona y la obra de nuestro amado Salvador, que nos da el Espíritu como garantía de pertenencia y de acceso a la presencia misma de ti, nuestro Señor y nuestro Dios. Tu amor es tan grande e infinito que necesitamos cada día recordarnos esto. Perdónanos, Señor, por dejar que otras cosas medien de manera determinante nuestra relación contigo. Y ayúdanos, Señor, por favor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Bueno, así continuamos con nuestro devocional. Permite que esta siguiente canción te ayude en la meditación de este texto y te acompañe durante el día, porque te recomendamos que durante el día sigas profundizando, por ejemplo, en este contexto de instrucciones que Pablo da aquí en 1 de Timoteo sobre la adoración, y que particularmente van avanzando en otros temas cruciales de la vida de la iglesia y que nos da la oportunidad de aprender a ser discípulos. Preparémonos con esta canción para nuestro siguiente segmento. Qué amor mis pecados decide olvidar, lanzados al mar no los quiere contar. Él siendo omnisciente olvida mi error. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor.
Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias hoy nuevas son. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Paciente me aguarda en mi desviar, un padre que tierno me llama al hogar. Recibe al débil, al vil pecador. Mis faltas son muchas, su gracia es mayor. Gloria a Dios, su gracia es mayor. Sus misericordias. Bueno, llegamos al segmento de adoración. Adoremos al Señor. Bueno, ¿qué más podríamos decir cuando contemplamos a nuestro mediador? El mediador que es el crucificado, que nos ofrece su sacrificio para asegurarnos que no necesitamos ni debemos buscar nuestra propia justicia, que su entrega dolorosa, sacrificial, absolutamente injusta, pero decidida así por la redención y la otra justicia de Dios, cuando Él, siendo puro y sin mancha, se entregó por nosotros para poder perdonar a quien era un pecador y lo sigue siendo. Miren que esto en una canción muy bella que cantamos aquí en la congregación, de estos hermosos temas de gracia soberana, dice: glorioso intercambio. Oh, cuán gran misterio que vamos profundizando en el Evangelio, que mis pecados fueron atribuidos a Cristo y la pureza y la santidad, la justicia de Cristo me fue imputada, me fue atribuida a mí por la pura gracia de nuestro Señor. Tener como mediador al crucificado, que resucitó y que nos regala su Espíritu Santo para que podamos vivir y perseverar en su presencia y crecer a su imagen. Adorémoslo a Él. Padre, te adoramos. Allí donde vamos, en el carro, en el transporte público, en la caminata, escuchando con audífonos, o allí el teléfono o el aparato digital puesto allí en algún lugar del cuarto mientras nos preparamos o terminamos nuestro día participando juntos, cientos y cientos, a veces miles de personas en este devocional. Queremos adorarte, Señor. Gracias, mediador, porque no fuiste solamente un puente, fuiste quien hizo posible que la pared fuera derribada, lo que obstaculizaba nuestro acudir a la presencia de Dios, que era nuestro pecado, fue quitado de en medio por la pureza y la justicia de Cristo, y pudimos venir a Él en arrepentimiento y fe. Y no solo ser perdonados, sino ser adoptados, no solo para este tiempo en el que vemos gloriosas bendiciones en medio de las dificultades del mundo, sino por toda la eternidad. No solo para vivir de manera individual esta preciosa fe, sino para vivirla en comunidad con otros hermanos y hermanas que tú nos enseñas a necesitar y a que nos necesiten en la dependencia sana del cuerpo de Cristo, donde nos servimos, amamos, oramos, ayudamos, exhortamos y soportamos los unos a los otros. Te adoramos, nuestro Dios único y verdadero. Te adoramos, nuestro amado Señor Jesucristo. Te adoramos, Espíritu Santo, que haces posible que en este momento oremos. Te adoramos en el nombre de nuestro amado Salvador por ser nuestro Dios y nuestro mediador. Bendito seas en el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén. Bueno, continuemos con nuestro tiempo devocional y antes de ir a nuestro tercer segmento,
escuchemos esta canción de adoración a Dios. Te ruego que escuches las canciones meditando en ellas. Las canciones son muy dinámicas para la vida porque contienen elementos de arte, elementos de estética, pero nosotros los cristianos insistimos que en el arte, en la estética de la expresión, debe haber un logos, una comunicación, y que esa comunicación debe estar ceñida a la palabra de Dios. Es por esto que para nosotros es muy importante cantar con el entendimiento y asegurar que las canciones edifiquen, recuerden, profundicen, gocen, dinamicen nuestra comprensión del Evangelio poderoso de salvación y santificación. En ese ánimo, escucha esta canción. ¿Cómo podré agradecer la dicha de tener a quien venir, a quien poder rendirme cada vez? ¿Cómo podré aún entender la gracia que me das? No te cansas de una y otra vez volverme a levantar. Amigo fiel, amigo fiel, has sido tú, Jesús, amigo fiel. No puedo ni imaginar qué sería estar sin ti. ¿A dónde ir? ¿Con quién hablar si no estuvieras aquí? Bendito tú por inclinar tu oído a mi clamor. Has llegado a ser el amado de mi corazón. Amigo fiel, amigo fiel, has sido tú, Jesús, amigo fiel. Amigo fiel, amigo fiel, has sido tú, Jesús, amigo fiel. Has sido tú, Jesús, amigo fiel. Has sido tú, Jesús, amigo fiel. Has sido tú, Jesús. Bueno, vamos a nuestro tercer segmento y a veces es prudente recordar para quienes de pronto hicieron este devocional por partecitas que estamos en 1 de Timoteo capítulo 2 versos 5 y 6. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, quien dio su vida como rescate por todos. A veces en la teología decimos que la obra de Cristo es suficiente para perdonar todos los pecados del mundo y de la historia, pero que es eficiente solamente para aquellos que son el pueblo del Señor, que son traídos bajo la convicción de pecado por el Espíritu a la gracia de Jesucristo. Aquí se nos habla del rescate. Pensemos en áreas de nuestra vida que necesitan ser rescatadas y pensemos en aquellos que todavía no han tenido la oportunidad. En las misiones nos dan a veces información que es devastadora para un hijo de Dios que conoce la gracia y el privilegio del perdón y la adopción. Nos cuentan de los cientos de millones de personas en el mundo que no han escuchado la palabra Jesús. Y sabemos que Dios es soberano y Él sabrá cómo hacer su obra de redención. Pero sabemos también que Él nos ha ordenado a nosotros ser instrumentos sacrificiales, que oramos, que vamos, que ofrendamos, que acompañamos, que servimos en la obra de la evangelización y las misiones. Aquellos por los cuales el Señor dio su vida esperan para escuchar el Evangelio, esperan para que otros hermanos oren por ellos, esperan para que los creyentes actuales ofrenden y se sacrifiquen, para que la obra del testimonio de Jesucristo prevalezca allí en los lugares más difíciles del mundo,
donde se requiere la predicación y la manifestación del amor de Dios en la obra suficiente de Jesús. Oremos por esto. Padre, en primer lugar, oramos por nuestra persistencia en aspectos de la vida que necesitan ser rescatados. Más que pedirte que nos proveas finanzas, te pedimos que nos ayudes a ser buenos administradores, que no compremos cosas que no necesitamos, que no compremos por un instinto atraído por una publicidad que nos engaña, que seamos sabios en el manejo de los pocos o muchos recursos que nos das. Rescata nuestra mayordomía, por favor, rescata nuestro amor por el prójimo, que muchas veces es tendencioso, prejuicioso, caprichoso, cuando tú nos mandas a amar como tú nos has amado a nosotros, que éramos tus enemigos por naturaleza. También, Señor, juntos pedimos que movilices a tu iglesia en el mundo para la operación rescate, que es este plan maravilloso de la redención, que conocemos desde la iglesia del Antiguo Testamento, que fue el pueblo de Israel, y la iglesia del Nuevo Testamento, que contemplamos en los evangelios, las epístolas, en las palabras de todos los siervos que tú guiaste bajo la inspiración del Espíritu. Pedimos, Padre, en el nombre de Jesús nuestro Señor, que allí se encuentre la oración, la movilización, la donación y el acompañamiento necesarios para la obra. Heme aquí, envíame a mí. Son las voces del profeta, de nuestro gran profeta, el Mesías. Son las voces de los apóstoles que, esparcidos por el mundo, llevaron la palabra, aún en medio de gran persecución después de la muerte de Esteban. Ha sido la voz de los mártires y de los siervos y siervas a través de la historia. Y que sea también nuestra voz. Que no haya nada más importante para nosotros que participar en la operación rescate. No entenderemos la extensión de esta operación rescate sino después de la muerte de cada uno de nosotros, después de la segunda venida de Cristo. Cuando estemos en tu presencia, entenderemos que las cosas que no se ven, las cosas de la eternidad, son más grandes, gloriosas, que no hay mayor regalo que le podemos dar a otro ser humano que hablarle con amor, con pasión y con insistencia de este glorioso evangelio poderoso para salvación. Movilízanos, por favor. Yo sé, Señor, que en este devocional muchos de los que escuchan están apartados de la iglesia, apartados de un ministerio. Algunos que en otro tiempo predicaron a su familia y ya no lo hacen. Algunos que en otro tiempo anhelaron ir a las naciones y ya no lo anhelan. Algunos que en otro tiempo cruzaron fronteras y ya no las cruzan. Pedimos que nos muevas como tu iglesia, como una iglesia dedicada y sacrificial, para que otros conozcan al más maravilloso y grande, al único mediador que dio su vida en rescate por todos. Te lo pedimos así, Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, vamos ya a nuestro último segmento, que es el de acciones de agradecimiento o de gratitud. Pero antes de eso, como acostumbramos, disfrutemos, edifiquémonos, recordemos las verdades del Evangelio con esta hermosa canción. Solo en Jesús está mi fe, mi esperanza y mi canción, piedra angular, firme sostén, inconmovible en la aflicción. Cuán grande amor, inmensa paz en el temor o adversidad, consolador, amigo fiel, yo en su amor me sostendré. Oh, 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 oh. Solo en Jesús, Hijo de Dios, quien
se humilló por nuestro bien, Cordero de mi salvación, por este mundo herido fue, en una cruz fue a morir, y Dios mostró su gracia allí, pues mi pecado Él llevó, en su aflicción vida me dio. Bueno, llegamos a nuestro último segmento, el de acciones de agradecimiento, y estamos en 1 Timoteo 2, versos 5 y 6, donde se nos dice que hay un solo Dios y un solo mediador, cosa que, como decíamos al principio, para quienes no les ha amanecido, no les ha sido revelado, no les ha sido dado este don maravilloso de la fe, para ellos eso es una locura. Que hay un solo camino, verdad y vida, que a menos que vengamos al Señor Jesucristo en arrepentimiento y fe, no hay esperanza. Especialmente en estas épocas de progresismo, a veces lo llaman progresismo religioso, en estas épocas de deconstruccionismo y de posmodernidad, en los que pues como que cada vez se relajan más las doctrinas cristianas, y eso como que todo es lo mismo, y como que todo mundo cree en Dios, y que como que todo aquel que siente cierta cosquillita religiosa ya está listo, y como aquello de que Dios es muy bueno, que no debería irarse con los pecadores, y todo aquello que son falsas doctrinas, aunque sean presentadas con etiqueta y con aquello de una mejor vida ahora y no sé qué, todavía nosotros seguimos viviendo bajo esta premisa de un evangelio revelado, de un solo Dios verdadero y de un solo mediador, nuestro Señor Jesucristo. Así es. Y yo anhelo que mi amigo y mi amiga que me escuchan y que no han venido a la fe en Cristo Jesús, por loco que esto les parezca, no esperen a la eternidad para comprobarlo. Porque si existe un solo Dios verdadero, luego hay solo un plan de redención y luego hay solo una oportunidad para que definas tu eternidad ahora. Ven a Cristo Jesús como tu Señor y tu Salvador. Y aquellos que ya por la misericordia de Dios, siendo torpes, ignorantes y enemigos de Dios, fuimos atraídos a esta gracia por el poder del Espíritu, pues vivamos para compartirla con otros. Miren que en este segmento de acciones de gratitud yo quisiera hacer un lamento. El lamento es que esta generación de creyentes actuales evangelizamos muy poco. Le decimos muy poco a la gente que hay un solo Dios y un solo mediador. Y que ese Dios ha establecido una operación rescate que no consiste en que la gente se maneje bien para que Dios los premie con sus milagros, sino que consiste en declararle a la humanidad su absoluta incapacidad moral, mental, espiritual para acercarse a Dios, y que el único recurso es recibir el poder del Evangelio y suplicar que sea el Espíritu Santo quien los levante de su muerte espiritual. Y eso, bendito Dios, lo hemos podido comprobar muchos. Que vengan a Cristo el Señor y que como acción de gratitud podamos también diseminar este mensaje por doquier. Miren que a veces en las redes sociales aparecen esos mensajes religiosos aguados de un evangelio diluido, donde no se confronta al individuo con su incapacidad moral y espiritual, donde no se les ofrece el evangelio de redención completa y de santificación progresiva en Cristo Jesús, donde no se invita con amor a las personas a venir a Cristo Jesús, sino que se les dan pildoritas de un evangelio moralista, de un evangelio terapéutico, de un evangelio humanista, que, como dice Gálatas capítulo 1, es un falso evangelio. Entonces, pues, quiero invitarte a que como práctica de acción de gracias, hoy llenemos las redes sociales, Facebook,
Twitter, TikTok y todas aquellas redes, el famoso WhatsApp y todas las demás que yo no conozco. Llenémoslas de este mensaje. Hay un solo mediador, nuestro Señor Jesucristo, que enviado por el único Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, es la operación rescate, que si nos aferramos por la fe a sus promesas de salvación, somos salvos y empezamos a ser transformados por Dios, que hemos de manifestar esto claramente en unirnos a una congregación cristiana que no satisfaga nuestros sentimientos o apetitos por lo sobrenatural, sino que nos enseñe, nos discipline, camine con nosotros, nos enseñe a ser discípulos de Dios y podamos no solo ser bendecidos por esta salvación, sino también ser instrumentos para otros, como en este texto Pablo muy bien lo declara, que él fue hecho así, maestro para todos aquellos que no conocían la verdad, y que lo hagamos con la humildad de quien decía que los cristianos no somos más que otros pordioseros, que la única diferencia es que sabemos dónde dan comida, sabemos cuál es la fuente preciosa de la sangre carmesí que lava y purifica nuestras vidas. Bueno, esa es la invitación para nuestras acciones de agradecimiento, y con esto pues me despido. Yo soy Diego Cardona, hablo desde la Comunidad Cristiana Raíz del Estadio en Medellín, Colombia, nuestra preciosa ciudad de Medellín, agradeciéndoles, bendiciendo tu vida en el nombre del Señor. Recordaba con un hermano hoy tempranito esta promesa tan hermosa que el Señor dice que Él nos ha bendecido para que seamos bendición. Entonces yo bendigo tu vida, oro por ti, le doy gracias a Dios porque has tomado este tiempo para estudiar las Escrituras poquito, para que me permitas estimularte a que sigas meditando en la palabra del Señor y que compartas con otros la verdad del Evangelio. Si no te has suscrito, te ruego el favor considerar el suscribirte, poner la campanita, enviar este link a otra persona, y te doy muchas gracias por compartir junto conmigo este precioso tiempo de devocional en casa. Hasta la próxima, que el Señor te bendiga. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra. Gracias por acompañarnos en este tiempo de leer y orar la palabra de Dios. Hasta nuestro próximo devocional en casa. Tu diestra me ha sostenido.